¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo está todo? Buena semana. Así vamos a empezar desplegando hoy las banderas de la paz, preparándonos para una semana que es muy especial porque aquí han dado algunos días no laborables acompañando justamente el jueves y viernes de la Semana Santa. A todos muchas gracias por los besos y los saludos de cumpleaños, por las fotos, por los gestos bonitos. Es una de las cosas que me mantiene aquí como un imán en esta patria venezolana. Son tan cariñosos, son tan compañeros, son tan de lo que pasa lo vamos resolviendo y lo hacemos en familia, que aquí me tienen, hoy como ayer, ya casi 14 años. Vamos a hablar de Venezuela hoy y en redes sociales vamos a decir, esta guerra de Trump contra este país está en pleno desarrollo, aunque sus dirigentes lo nieguen en público. Preguntamos, ¿por qué ejecutar contra este pueblo noble un falso positivo internacional? Allí algunas de las respuestas. Si cruzamos la frontera, esta larga frontera de más de 2.200 kilómetros que separan Venezuela de Colombia, nos vamos a dar con que ayer también se generó allí un evento que desde las luces mediáticas estuvo presente en todo el mundo. Se dio un encuentro entre el presidente de Colombia, Iván Duque, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Eso fue en Cúcuta, en la frontera con Venezuela. ¿Fue un show de adulación y servilismo? Preguntamos. Porque así, de esa manera, es como hizo la afirmación el canciller venezolano Jorge Arreaza. Ustedes a esta hora ya están listos para empezar a preguntar, para empezar a abrir debate, para empezar a tejer las informaciones y para esta agenda abierta que ya está en pleno despliegue. Lo invitamos a que nos siga en redes sociales con @telesuragenda_A, en Instagram con @agendaabierta. A esta hora también le decimos lunes y martes en Venezuela. Fíjese esta información, SUDEBAN, a pesar de que hoy estamos como día no laborable en este país, la superintendencia de las instituciones del sector bancario, por la sigla, ese organismo se llama SUDEBAN, ¿sí? Y le dicen la SUDEBAN, como si fuera mujer. SUDEBAN informó este domingo que agencias y sucursales de los bancos en territorio nacional van a trabajar este lunes y este martes en horario especial. Esto tiene que ver también justamente con facilitar esas actividades que a lo mejor en un día de trabajo normal no se pueden hacer, sobre todo si se necesita efectivo para los traslados, para compartir en estos días de Semana Santa. Por X motivo, allí tienen, con todo lo importante que es esto, los bancos abiertos, públicos y privados. Agrego otra cosa. El desplazamiento hacia el canal, el desplazamiento en Caracas hasta ahora es el ideal, no hay nadie, todo el mundo está replegado, descansando en casa, fin de semana de múltiples actividades artísticas aquí porque está en marcha el Festival Internacional de Teatro y a pesar que desde Cúcuta llegaban esas informaciones, este pueblo estaba arriba haciendo cosas y resolviendo estas semanas también con los niños en casa porque no hay actividades escolares. Vamos, arriba, arriba ese ánimo, empecemos a tratar los temas que hoy preparamos en nuestra agenda. Venezuela continúa siendo objetivo de una arremetida impulsada por la administración Trump en conjunto con gobiernos de derecha de América Latina. El plan ideado por Washington busca terminar con el mandato popular del presidente Nicolás Maduro. Este domingo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, visitó la ciudad colombiana de Cúcuta en la frontera con Colombia, con el objetivo de ejercer mayor presión sobre la revolución bolivariana. En línea con este plan, este lunes el autodenominado Grupo de Lima se reúne en Chile. Previo al encuentro, el canciller paraguayo Luis Alberto Castiglioni afirmó que el objetivo es aislar completamente al gobierno de Nicolás Maduro. A pesar de esto, la estrategia desestabilizadora no brinda resultados concretos para la derecha del continente y la figura del opositor Juan Guaidó se diluye cada vez más al interior de Venezuela. Mientras tanto, la revolución bolivariana se mantiene firme y el presidente constitucional Nicolás Maduro cumple 6 años como jefe de Estado. En este contexto, durante los festejos conmemorativos por los 17 años de la victoria popular frente al golpe de Estado de 2002, el mandatario venezolano solicitó la elevación a rango constitucional de la Milicia Nacional Bolivariana, que para fin de año poseerá alrededor de 3 millones de integrantes. Hoy en Agenda Abierta analizamos cómo continúa la arremetida internacional protagonizada por Estados Unidos contra Venezuela y la respuesta de un pueblo que se mantiene con bloqueo, en unidad con guerra eléctrica. cívico-militar. A nosotros no nos va a parar.
A nosotros no nos va a parar nadie, era la frase completa del presidente Nicolás Maduro. Revista Semana dice, la visita de Mike Pompeo a Cúcuta. Al cierre de una gira por Chile, Paraguay y Perú, el secretario de Estado de Estados Unidos llegó a Colombia. Reseña este medio de comunicación que durante el encuentro en la frontera, Pompeo ratificó que hay un plan en marcha para establecer elecciones que él denominó justas y para la recuperación económica. En ese sentido dijo que Estados Unidos seguirá utilizando todas las vías diplomáticas y políticas como las sanciones y cancelaciones de visas. Avanzo, ese es un medio de comunicación de Colombia. Misión Verdad es un medio de investigación de acá, de Venezuela. Asesores de Trump se reúnen en Washington para evaluar ataque militar, coloca hasta ahora en el titular. Entre las aproximadamente 40 figuras invitadas al evento Off the Record para discutir una potencial acción militar contra Caracas, estuvieron algunos de los asesores en política sobre Venezuela del presidente Donald Trump. La lista incluye antiguos y actuales funcionarios del Departamento de Estado, el Consejo Nacional de Inteligencia y el Consejo de Seguridad Nacional, junto con el almirante Cartip, quien hasta hace poco fue jefe del Comando Sur. Funcionarios de alto nivel de las embajadas de Colombia y Brasil, así como de los principales representantes del gobierno paralelo del líder del golpe de Estado en Venezuela, Juan Guaidó, también participaron en la reunión. Como ven, información sumamente delicada. Últimas noticias, medio de comunicación privado de Venezuela. Bloqueo de Estados Unidos pone en peligro vida de 25 niños atendidos por PDVSA. El gobierno venezolano denunció este domingo que las sanciones que impone la administración estadounidense contra PDVSA impiden el cumplimiento de sus programas de asistencia humanitaria para casos de salud de especial dificultad para la población venezolana. El gobierno nacional denunció que en este mismo instante corren peligro las vidas de 25 pacientes, la mayoría de ellos niños y niñas, están siendo atendidos en la República de Italia, que aguardan por recibir trasplante de médula ósea, cuya recuperación se encuentra en grave riesgo como consecuencia del bloqueo ilegal de los fondos para el pago de tratamientos, servicios médicos y manutención durante su estadía en el exterior. ¿Estas cosas paga el gobierno nacional? Sí, señores. En este país, ese tipo de asistencia la paga el gobierno nacional. En este momento, con este cinturón financiero más que apretado, asfixiando justamente a este pueblo venezolano, se dan también ese tipo de situaciones muy dolorosas. Por eso, cada día que nos vemos decimos a resistir, a respirar, a seguir adelante. Vamos desde aquí, de lado y lado, informando lo que pasa. Tenemos una corresponsal en Caracas. Vámonos a ver red social Twitter. Nuestra Madeleine García, primer tuit de un hilo. Si quieren la siguen. Allí tienen la opción en red social de hacerlo. Pompeo pide a presidente Nicolás Maduro abrir las fronteras de la manera más cínica, mientras en México levantan un muro y violan derechos humanos de los migrantes. Allí mismo, Madeleine, quédense en el 1, por favor. Allí mismo, Madeleine muestra las dos caras. Y de esta forma, a golpe visual, rapidito, tienen ahí las dos cuestiones. Por un lado, Pompeo a Maduro desde Cúcuta. Abra Maduro esas fronteras. Aquí lo tienen. Voz de América, abril 14, allí la imagen. Y del otro lado, citamos RT. Migrantes no cruzarán nuestra frontera ilegalmente en nuestro caso. Ahora sí van a ver RT, van a ver negar el paso. Lo que tienen allí justamente es esta caravana de migrantes que llegan a suelo mexicano, no siempre son mexicanos, generalmente en su mayoría son centroamericanos, se dan con este no en las narices. Un no sostenido, tenemos que decir, del presidente Donald Trump. Un no reiterado. Madeleine, sigo con el hilo. Twitter, tuit número 2. Mientras Pompeo estaba en el puente Simón Bolívar, esto sucedió del lado venezolano. La patria no se vende, la patria se defiende, gritaban milicias bolivarianas. Respetamos al gobierno de Estados Unidos, pero pedimos respeto a nuestro país. Va el clic, así vemos este video. Están viendo las imágenes, no quise interrumpirlo porque ese audio va y viene justamente por la calidad del internet, pero vale la pena quedarse ahí,
Si lo tienen, a medida que va llegando ese audio, lo van largando aunque sea más bajito para tener el testimonio completo. Dura 2 minutos el video, no lo vamos a tener completo el video, pero allí tienen las imágenes, quiero que vean los rostros. Ahí van a tener también, miren, mujeres, hombres, ustedes ven aquí rostros de otras personas que no sean ciudadanos venezolanos defendiendo su patria. Quedémonos justamente viendo estos videos. Vamos a ir teniendo la premisa de quiénes son, qué lugar representan. Al gobierno norteamericano, pero pedimos el respeto hacia nosotros, porque ahí en el derecho internacional está la autodeterminación de los pueblos. Nosotros no estamos de acuerdo con el modelo norteamericano, pero lo respetamos porque es su modelo. Lo único que le pedimos al mundo es que respete nuestro modelo, que es modelo bolivariano y socialista. Una vez más, hoy un alto vocero, el señor Mike Pompeo, ha venido aquí a solo 300 metros a amedrentar, a tratar de milanarnos con el poder del imperio. Vino a darle instrucciones a su esclavo, a su servil, a su bufón, a Iván Duque, que es un bufón. Un bufón que pueden cachetear, pueden humillar y lo pueden regañar cuando ellos quieren. Eso es lo que se ha ganado el gobierno de Colombia. Qué triste papel está haciendo Colombia en el contexto internacional en este siglo XXI. Qué triste papel de Iván Duque, que vienen a darle órdenes. Nosotros de este lado hoy hemos desarrollado una hermosa tarea pacífica, como siempre. Freddy Bernal, ¿sí? Hace parte también, por supuesto, del PSUV, está al frente de un aspecto fundamental en Venezuela. Soberanía alimentaria, entrega de insumos en cada uno de los hogares. Recuerden que ese sistema de distribución de alimentos en casa aquí se llama CLAP, ¿sí? Los comités locales de abastecimiento y producción. Freddy Bernal es quien está al frente de ese espacio de trabajo. Allí tienen uno de los aspectos de lo que ocurría en Cúcuta. Otro aspecto, estrategia de la administración Trump para desestabilizar Venezuela, es la guerra mediática. Lo hace a través de medios de comunicación de masas, pero también aquí en redes sociales. Por eso es que elegimos este medio para empezar de lado a mostrarles lo que pasaba ayer y cómo esa mediática reflejaba la visita de Pompeo a Cúcuta. Levantamiento hecho por Larissa Costas, periodista venezolana, cuenta de Twitter del Departamento de Estado de Estados Unidos. En 2019, esa cuenta Twitter del Departamento de Estado en español ha dirigido el 59,3% de sus comunicaciones a las hostilidades contra Venezuela. De una muestra de 757 hallamos 449 trinos lesivos. Cuando hablamos de trino, ya sabemos que quienes manejan o se mueven en redes sociales saben de qué es. A lo mejor en el común vamos a empezar a hacer pedagogía. Trinos es cada uno de los mensajes que se pone en esta red social, la del pajarito justamente. Entonces, de 759 tweets subidos por el Departamento de Estado, 449 son lesivos para el pueblo venezolano. Enero, el 75%, ¿sí? Y luego van a ver cómo escala ese número. Febrero, el 65%, entre el 1 de marzo y el 9 de abril, 50%. Ahí lo van teniendo. 178 tweets sobre otros temas, Venezuela 50, otros temas 50. Fíjense cuánta cantidad de tweets están relacionados siempre con Venezuela. Si van a la página anterior, también vale, porque gráficamente son interesantes de ver estos puntos. Fíjense aquí. 100 tweets sobre otros temas, 65% Venezuela en febrero, otros temas 35%. Y había uno más también por ahí para darles el tiempo. Un fotón, como le dicen de este lado, sobre todos los estudiantes. Aquí tienen apenas 30 temas relacionados, aquí anunciados en esta torta, esa grafía se llama torta. Entre esta torta, otro tema es 25%, Venezuela 75%. Allí han tenido el despliegue. Hemos querido aprovechar esa información gráfica para ir mostrando también ese aspecto. Me voy con Luis Tavera, está en Caracas. Luisito, amaneciste solo hoy. ¿Viste cómo estaban las calles? No había nadie. Fue todo el despliegue muy rápido a cualquier punto que quisiéramos ir. ¿Cómo está funcionando el metro de Caracas y los medios de transporte? Bienvenido.
Hola Marcela, un saludo para ti, para la audiencia que sintoniza las pantallas de Telesur. Ya se comienza a los venezolanos a adaptarse a este asueto dictado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con respecto a estas fechas santas, Semana Santa, como se celebra acá en varias partes de la región de Latinoamérica y también en varias partes del mundo. Pero, sin embargo, no se deja de evidenciar esta alerta y estas movilizaciones que se siguen organizando desde las comunidades, se siguen organizando desde los movimientos sociales y también movimientos de solidaridad con Venezuela que se mantienen acá en Caracas. Esto como parte de todo lo que ya hemos venido tratando durante estos días y como ya tú lo explicabas mediante estos elementos. Un contexto donde Venezuela mantiene esta denuncia de asedio internacional al cumplirse 6 años del mandato del presidente Nicolás Maduro, a pesar de todos estos planes que han buscado quebrantar el modelo socialista impulsado ahora por el actual presidente Maduro. Fin de semana de movilizaciones, veíamos este aniversario de los 10 años de la Milicia Nacional Bolivariana, un componente clave de las fuerzas chavistas, de las fuerzas del Ejecutivo Nacional, pero también se conmemoraba este derrocamiento por parte del propio pueblo al golpe de Estado perpetrado en contra del líder de la revolución, Hugo Chávez. Además, se evidenció cómo el pueblo de Venezuela también rechazaba esta visita de Mike Pompeo al estado fronterizo, a la frontera con Venezuela, y esto denota, Marcela, lo que se ha venido tratando y lo que se ha venido evidenciando en las calles, un pueblo que quiere seguir defendiendo la soberanía y también unos ciudadanos que rechazan una guerra mediática, porque, por ejemplo, nosotros tuvimos la oportunidad de compartir con unos compañeros mexicanos este fin de semana y ellos contrastaban lo que ellos evidenciaban en las calles con los titulares que se vendían de los medios de comunicaciones privados en su país. Y ellos decían, bueno, en Venezuela sí se está orquestando una guerra mediática y sí es cierto que se busca vender un país en caos para justamente barnizar lo que ya se ha venido conociendo, que es un plan para imponer una intervención militar en esta nación suramericana. Sin embargo, nosotros nos mantendremos bien atentos para seguirles llevando a ustedes la verdadera Venezuela y justamente qué más imágenes y que este Festival Internacional de Teatro que se está realizando acá en nuestro país hasta el 21 de abril. Nosotros, por supuesto, seguiremos llevándoles a ustedes toda la información. Gracias, Luisito. Ahí agregamos, el sábado también hubo un encuentro multitudinario de venezolanos que estaban en la calle reclamando paz y soberanía, las actividades del Festival Internacional de Teatro, la zona costera, La Guaira, acá me ponían un cartel, Luisito, La Guaira full, la zona costera también tenía ya al alza la cantidad de visitantes, así que nos espera una semana movidita, Luis. Sí, así es, Marcela. Los venezolanos se siguen organizando para disfrutar de estos asuetos que ya el presidente había anunciado y bueno, también se van a agregar a estas actividades culturales, como te mencionaba, que se está realizando acá, el Festival Internacional de Teatro Caracas 2019, que cuenta con la visita de más de 10 delegaciones internacionales, quienes dicen que bueno, a pesar de estos bloqueos de papeleos para poder ingresar a Venezuela, ellos llegaron para participar en este festival y además dicen que Venezuela una vez más sirve de escenario para este encuentro entre los pueblos y tener como arma el arte para seguir llevando la paz. Gracias, Luisito, te estoy viendo. A propósito de eso, ayer Carmina Burana, un espectáculo al aire libre en la zona de los museos, bellísimo, 3 coros, una orquesta en vivo, gente haciendo acrobacias, una puesta en escena, 3 tenores, una puesta en escena tremenda, hace parte de estas actividades del FIT, así que si pueden también vayan desarmando agenda por allí para armar esta agenda integrada y hacer parte. Antes había estado una niña, una mujer argentina, que al finalizar su rutina de humor también recordaba, venezolanos no están solos, recuerden que con el amor se construye más que con el odio. Había mensajes muy ricos, muy potentes justamente allí en el mundo del arte. Desde Caracas se preparan también luego para ir al interior del país con todas esas, ese arsenal de cariño, de arte, de acompañamiento que están haciendo y que están desplegando por estos días en esta capital latinoamericana. Me espera Oscar Lloreda, internacionalista, geopolítico, se especializa o trabaja más bien como fuerte América y el Caribe, así que me voy con él a darle la bienvenida. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Gracias, Marcela, un placer. Gracias a ti. Hablábamos unos minutitos antes de entrar al estudio, pero por teléfono. Me decía, Marcela, ya llego, ya estoy, a 5 minutos, ya estoy por ahí. Y creo que esto habla de cómo las voces van surgiendo también en Venezuela, porque así los apoyos internacionales
van apareciendo y surgen con esa premura. China ayer, hablando de manera muy contundente sobre la visita de Pompeo a Cúcuta, creo que nos da una clave muy interesante para analizar Venezuela hoy. Sí, fíjate, Marcela, en este momento, y creo que durante los últimos 20 años es imposible analizar el tema venezolano sin comprender lo que está ocurriendo en el mundo simultáneamente, ¿no? Quizás sería muy pretencioso, sobre todo porque estamos en Venezuela en este momento, pensar que Venezuela fue el epicentro del nacimiento, de la inauguración de un mundo pluripolar y multipolar, cuando eso parecía una utopía hace 20 años, ¿no? ¿Por qué decís que es pretencioso o puede llegar a verse como pretencioso? Quizás es pretencioso porque Venezuela no tiene las dimensiones de otros países en términos económicos, en términos políticos, en términos históricos. Es decir, es el primer nuestra país historia del mundo con reservas probadas de petróleo. Claro, sin duda. Pero digamos que suena pretencioso primero porque soy venezolano, ¿no? Pero sin duda Venezuela fue el epicentro o uno de esos epicentros que hizo posible lo que está ocurriendo hoy en el mundo, que pudiéramos catalogar desde aquellos años, inicios del año del siglo, año 2000 aproximadamente, el inicio de la decadencia del imperio, ¿no? Algo que ya anunciaba por ahí el analista, investigador Immanuel Wallerstein, ¿no? La decadencia del imperio, que viene acompañada con una crisis sistémica y una reconfiguración de las fuerzas y una reconfiguración hegemónica. ¿Qué quiere decir esto? China, como tú mencionabas anteriormente, tiene voz propia. Rusia tiene voz propia. Hace 20 años ni China ni Rusia aparecían con tanta fuerza en el escenario internacional. Hoy aparecen otros países emergentes como Turquía, como la India, que también ha sido uno de los principales alianzas en materia económica, quizás no política, pero sí económica con Venezuela en materia petrolera durante los últimos meses de asedio a Venezuela. Yo recién hablaba de los CLAPS, los insumos de los CLAPS tienen en gran parte durante este último tiempo el sello justamente Made in Turkey, Made in Turquía, hecho en Turquía, así que sí empezamos a tener mayor presencia en el día a día y a sorprendernos cuando vemos y decimos Turquía está presente acá en Venezuela con sus relaciones comerciales. Hay un proceso de solidaridad, pero que no es solamente, no es una solidaridad ascética, pura, neutra, digamos, ¿no? Es una solidaridad que tiene que ver con la reconfiguración que está ocurriendo hoy en el mundo. Y recuerdo, ahora que hablaba de la decadencia del imperio, que Wallerstein advertía justamente la peligrosidad o los riesgos que representa tanto para el gran hegemón de los años 90, de ese mundo unipolar que surgió tras la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética, esa peligrosidad o esos riesgos del propio hegemón, porque entramos en lo que uno pudiera también describir como un estado de excepción. Y hoy lo estamos viviendo quizás con una mayor evidencia, ¿no?, en el mundo. Fíjese que las guerras que ocurrieron después de los sucesos ocurridos el 11 de septiembre en Estados Unidos, estuvieron siempre al margen del sistema internacional, del derecho público internacional. Hace rato escuchábamos a Freddy Bernal, un dirigente político venezolano, en la frontera, y él hablaba precisamente del respeto al derecho público internacional. Y eso es algo que en este momento pareciese ser una solicitud que no es escuchada en todo el mundo, especialmente por quienes han detentado el poder históricamente, ¿no? Uno pudiera remontarse incluso y saber que la configuración del poder actual, esa que está en decadencia, es posterior a la Segunda Guerra Mundial y está basada en el principio de que los ganadores se lo llevan todo, ¿no? Es por eso que ellos tienen veto. Y entonces Venezuela vino desde la llegada del presidente Chávez a hacer una política diferente, ¿no? Una apuesta por otro mundo que hoy ya tiene otras caras muy visibles, que tienen un protagonismo en el mundo muy importante y que acompañan a Venezuela, indistintamente, porque aquí habría que hacer también la advertencia, de que no se trata todavía de un camino en el mundo claro, de cuál es el otro mundo que está surgiendo. Lo que sí está claro es que hay una reconfiguración hegemónica en la cual ya no todos los países responden a esa hegemonía eurooccidental o esa hegemonía estadounidense que se fue imponiendo desde los años 90 sobre todo, pero que tiene su inicio o su origen
en los tratados posteriores a 1945. Voy a mostrar dos cosas. Por un lado, RT, con esta postura que aludíamos. China, Estados Unidos trata a América Latina como su patio trasero. El portavoz de la Cancillería china desafía declaraciones que hizo Mike Pompeo el viernes pasado. Durante su gira por Chile, Paraguay y Perú, el secretario de Estado Pompeo acusó a China el viernes de contribuir al desplome económico de Venezuela financiando a su presidente Nicolás Maduro. Pompeo tildó a China de hipócrita por instar a la no intervención en los asuntos de Venezuela, cuyo presidente está siendo presionado, dicen aquí, por Estados Unidos y sus aliados para que dimita. Fíjate que RT está hablando de su presidente, Nicolás Maduro. Tiene una postura muy clara también en la forma en que está dirigiendo esta información. Esa es la postura de Chile. Por otro lado, ya ustedes tienen en Twitter una pregunta. Nosotros subimos una pregunta por agenda abierta, donde le vamos pidiendo a todos quienes ven a esta hora la tele que también vayan sumándose al debate y dar su punto de vista. Aprovecho la pregunta para que la retuitea también la web de Telesur y podamos tener mayor alcance ahí. Una de las respuestas que tenemos ya hasta ahora, que hay 191 votos cuando hace pocos minutos que pusimos la pregunta, dice: Estados Unidos sigue obsesionado con tener las riquezas naturales, Alex, petróleo, oro, metales raros, etcétera, para seguir manteniendo su hegemonía mundial. Pero Venezuela y su población no se ha dejado doblegar por las amenazas e intentos de socavar la paz. Un usuario en Twitter, Alex Roda. Raiza dice: que yo sepa, no es Trump ni el presidente de Colombia los que tienen metiendo aviones de guerra dentro de Venezuela. Vamos sumando a todas las voces aquí, porque estamos hablando de temas cruciales para el pueblo venezolano. Nosotros preguntábamos en Twitter por qué ejecutar contra este pueblo noble un falso positivo internacional. Creo que ahí viene la cuestión de fondo, ¿no? Sí, Venezuela es un teatro de operaciones de esta reconfiguración hegemónica, ¿no? Tiene mucho que ver, como todo el mundo ha advertido y tú misma lo has señalado, Marcela, el tema de los recursos petroleros y los recursos mineros en general que tiene Venezuela, entre los cuales están no solo, como decía, el petróleo, sino otros recursos muy importantes para el desarrollo tecnológico de los países en la actualidad, ¿no? Pero Venezuela no solamente tiene ese peso, Venezuela también fue haciéndose una voz propia en el escenario geopolítico a partir de un posicionamiento crítico del sistema mundo capitalista, ¿no? Presentando una opción distinta de mundo y empezando a reconfigurar o empezando a jugar en ese tablero internacional bajo lo que uno pudiera conocer como la teoría de la desconexión de Samir Amin, que lo que habla es de cómo ir desconectándose de los circuitos hegemónicos del capital para ir precisamente construyendo nuevos circuitos económicos más solidarios, cooperativos, de colaboración y de cooperación internacional que comienzan a reconfigurar otro mundo o a configurar un nuevo mundo. Eso fue lo que hizo Venezuela y eso es lo que tanto daño en buena medida le ha hecho, sobre todo en la región, a los Estados Unidos. Venezuela fue precursora y fundadora de UNASUR, de la CELAC, del ALBA, allá lejos de la OPEP. Correcto, de la OPEP, el resurgir de la OPEP ocurre en el año 2000 gracias de la mano de Venezuela, cuando ya la OPEP prácticamente tenía un paso de desaparición, ¿no? al ritmo que iba en ese entonces. Además, Venezuela fue proponente del Banco del Sur, de la moneda latinoamericana, que llegó a comerciarse de manera virtual con Ecuador, conocida como Sucre. Entonces, Venezuela inició toda una movida que fue reconectando al sur. Al sur se comienza a ver hacia el sur. Telesur, en este caso, esta planta televisora, es parte de ese resurgimiento y es parte de la unidad que no solamente es el sur de América, sino que también es el sur de África, es el sudeste asiático, es decir, es generar nuevos polos de poder. Entonces, habría que saber que Venezuela es un teatro de operaciones, no es exclusivo por los recursos de Venezuela. No solamente se trata de los recursos, se trata de un lugar que tomó una posición y que desde el punto de vista del gran hegemón de los Estados Unidos debe ejecutar una acción ejemplarizante sobre Venezuela, ya que se atrevió a tener voz propia. Algo que, por ejemplo, no se atreven la mayor parte de los países latinoamericanos que están hoy
apuntando todas sus armas hacia Venezuela en ese llamado Grupo de Lima. Ya les muestro después una imagen que también nos adjuntan aquí a raíz de nuestra pregunta en Twitter. Tweet, Samuel Moncada, embajador venezolano. El periodista Max Blumenthal, Oscar, dio la primicia ayer. Un grupo de funcionarios de Estados Unidos, Colombia y Brasil, operadores de los órganos de propaganda de Washington, empresas privadas y traidores venezolanos se reunieron para promover la guerra en Venezuela. Está el diplomático venezolano ya con la información más que clara, subida allí en Twitter. A esta hora tiene múltiples réplicas, entre ellas de la vicepresidenta ejecutiva del país, Delcy Rodríguez, que habla justamente de esta situación. ¿Qué podemos decir con estas revelaciones y cómo ha trascendido en el mundo lo que dice Blumenthal? Bueno, yo quiero retomar la idea que anteriormente exponía de que estamos en un estado de excepción. ¿Qué significa un estado de excepción? Significa un momento de suspensión de la ley. Un momento en que quienes tienen el poder actúan por la violencia pura. Es decir, ya no hay intermediación de ley y eso es lo que vimos, lo que hemos visto en los últimos 20 años. En Irak, en Afganistán, en Libia, en Siria y en todos estos procesos de intervención que uno pudiera calificar como parte de una guerra global. Venezuela es el teatro de operaciones actual de esa misma guerra global. Entonces, aunque Venezuela tiene que trabajar en el escenario internacional apoyado en el derecho internacional público que lo respalda, sin duda estamos ante un imperio en decadencia y ese imperio en decadencia actúa por violencia pura. La intervención y la posible intervención militar no es pura retórica, no es un asunto retórico, en principio porque ya lo ha venido advirtiendo Estados Unidos desde hace más de un año, pero en segundo lugar porque Venezuela representa aquello que algún medio en algún momento tituló como la joya de la corona, ¿no? Es decir, Venezuela pudiera representar un triunfo táctico importante para la hegemonía en decadencia que es la hegemonía estadounidense. Voy a ir avanzando ahora mostrándoles otras imágenes también. Oscar nos está acompañando ya en el final de este despliegue de análisis que hacemos en nuestra agenda abierta, iniciando una semana donde el tema Venezuela siempre va a estar presente allí con todas las informaciones y los análisis respectivos en nuestra pantalla. Fíjate las respuestas, Oscar. ¿Por qué ejecutar contra este pueblo noble un falso positivo internacional? 40% dicen cochinos negocios. 8% dicen vileza humana. Estas son algunas de las opciones que tenían de manera rápida para responder. Y 52% vuelve a decir, porque esto ya ha pasado antes en consultas que hemos hecho en redes sociales, Trump genocida. Así de claro. Yo les dije que había un par de imágenes que valía la pena mostrar. A la vuelta de la pausa, les prometo, lo hago. Los próximos días, aquí cortito, esta semana, ¿qué te parece que tenemos que esperar en Venezuela, no solo en Caracas, después de esta visita a Pompeo ayer en Cúcuta, después del gran plan de actividades artísticas que está previsto para tener esta semana, digamos, en paz, como veía que era una de las etiquetas en redes sociales? Bueno, fíjate que si uno va a hablar de Venezuela, prácticamente no habla de la política interna de Venezuela directamente, porque este no es un asunto de figuras, de nombres, ¿no? No es un asunto de Maduro, no es un asunto de Chávez, es un asunto sistémico, es un asunto global. Venezuela no se reduce a lo que ocurre dentro de sus fronteras, sino que lo que define Venezuela está desde dentro, pero también desde afuera, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar? En este momento hay un vacío político interno del lado de la oposición venezolana, ¿no? La figura que emergió como el salvador de la oposición venezolana durante los últimos meses, que se autoproclamó presidente, está ahorita en su momento más débil, ¿no? Es decir, ya no hayan cómo volver a oxigenar. El FMI no lo reconoció en sus reuniones de primavera. Correcto. Pero eso, al igual que lo advertíamos con respecto a la decadencia del imperio, lo hace todavía mucho más peligroso. No tanto internamente, pero sí a los agentes externos que están acompañando la movida de Estados Unidos. Ya lo vimos la semana pasada en la OEA. Esa parte de ese estado de excepción hace que se violen completamente todas las leyes o toda la normativa internacional, en este caso de la Organización de Estados Americanos, y que pueda ser recibido
un representante que no es el representante del Estado venezolano y expulsado prácticamente la delegación oficial del gobierno de Venezuela. Ese tipo de movidas la vamos a seguir viendo. Son movidas que no tienen ningún efecto, digamos, material, pero buscan un efecto simbólico, así como las constantes amenazas con respecto a la guerra en Venezuela, ¿no? Entonces, es probable que podamos encontrar mayores presiones diplomáticas y mayores actos políticos ejemplarizantes, simbólicos, que busquen oxigenar un poco la situación interna en Venezuela, que recordemos, y estamos en el mes de abril, que es un mes que en el año 2002 el pueblo venezolano, una vez que fue derrocado, depuesto el gobierno del presidente Chávez, el pueblo venezolano salió en unos tiempos en que no había Twitter, en que no había Facebook, en que apenas había mensajes de texto, de celulares, la gente salió a la calle sin que nadie lo convocara. Eso es lo que significa la resistencia. La resistencia es unas personas que están conscientes y que desean y que tienen el deseo de moverse para transformar. Y creo que en estos días de abril, si la actuación de la oposición probablemente va a ser a nivel internacional a través de estos gestos simbólicos, la actuación del pueblo venezolano, de una gran mayoría de ellos, es de resistencia. Y esa resistencia para la construcción de la paz la estamos viendo hoy, como bien decías, en el Festival Internacional de Teatro de Caracas, pero también en el resto del país, porque también hay que hablar de que Venezuela no es solo Caracas y que el resto del país también está en movimiento. Es verdad, me viene la frase, pasa en todos los países, no crean que solamente pasa acá en Venezuela, esto de que Dios está en todas partes pero atiende en la capital y uno tiende a centralizar todo en la capital y no es así. Gracias, Oscar. Nos fuimos de tiempo, pero así estamos. Hoy va a ser extenso y productivo, con contenido, todo lo que pasa en este programa, así que no nos dejes solos. Ya volvemos. En Colombia, nuevamente un líder social indígena fue asesinado durante este fin de semana. Se trata de Aquileo Mecheche Barahón, quien fue acribillado con varios impactos de bala el pasado viernes en el departamento del Chocó. Según las autoridades comunitarias, los responsables serían miembros de las autodefensas gaitanistas de Colombia, que continúan ascendiendo a las comunidades indígenas de Jagual, Marcial y Pichinde. Su asesinato produjo la conmoción y el enojo de la población local, ya que se había solicitado protección al Estado colombiano frente a las continuas amenazas, protección que finalmente nunca llegó. En este contexto, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas en Colombia denunció que 589 personas de 4 comunidades indígenas y campesinas del municipio de Terre Alta se desplazaron como consecuencia en enfrentamiento entre el ejército y grupos paramilitares. Hoy, en Agenda Abierta, analizamos la masacre silenciosa contra líderes sociales indígenas y campesinos en Colombia y la falta de respuesta del gobierno del presidente Iván Duque ante la situación cada vez más dramática. Pregunto, ¿y esto pasa en Colombia? Pero si ahí estuvo Pompeo, sí, es verdad, estuvo Pompeo el fin de semana, pero eso pasa en Colombia. Publimetro a esta hora muestra su titular, el líder indígena al que asesinaron porque el Estado no lo protegió. Viernes pasado, Aquileo Mecheche, aquí dicen murió, y yo digo no es el verbo correcto, lo asesinaron. El líder indígena fue asesinado en el municipio de Río Sucio, esto es departamento de Antioquia. La noticia, que no ha sido ampliamente difundida, impactó a los pobladores de allí, que sabían cómo hace más de 5 meses el líder pidió ayuda al Ministerio de Defensa, pues varias eran las amenazas en su contra. El hombre, que trabajaba en ONIC, en las organizaciones indígenas de Colombia, eso quiere decir ONIC, denunció amenazas y pidió protección para él y para su hermano, que también ha recibido amenazas. Allí entonces la información, si ustedes la quieren ampliar, ahí también la tienen. El colombiano: asesinan a un bebé, hijo de un excombatiente de FARC. Tan solo 1 año de edad. Murió luego que sicarios atacaran a sus padres, un indígena wayú y un excombatiente de FARC que adelantaba su proceso de reincorporación en el espacio territorial ETCR Simón Trinidad en La Guajira. Las víctimas, Carlos González, Sandra Puchiana, fueron atacadas cuando iban a visitar a sus familiares al corregimiento Monte Lara en Maicao, en la frontera con Venezuela. Fueron atacados con armas de fuego.
Según versiones dadas al portal Generación Paz por el excombatiente Abelardo Caicedo, más conocido como Solís Almeida, Carlos fue a visitar a su abuelita para que conociera a su bebé. Llegaron hombres armados y asesinaron a un primo e hirieron a Carlos, a Sandra y al bebé, quien falleció antes de llegar al hospital de Maicao. Terrible, durísimo. Vamos a situarnos geográficamente. ¿Dónde ocurrió este asesinato a un líder indígena? Nuevamente. Río Sucio, allí lo tienen, Chocó, oeste de Colombia. Aquileo Mecheche, dijimos que se llamaba, rector de la institución educativa de Jagual Resguardo y expresidente de Camisba. Varios impactos de bala recibió el viernes 12 de abril, víctima de miembros de autodefensas gaitanistas de Colombia, es lo que señalan algunos de los testimonios. Hablamos de una masacre silenciosa en Colombia. ¿Y por qué elegimos masacre silenciosa para este cuadro? Porque allí líderes sociales son continuamente asesinados y no hay ninguna respuesta por parte del Estado ante lo que ocurre. Son cifras impactantes, allí las tienen, 41 asesinados desde el 1 de enero de este año, 130 desde que asumió Iván Duque en agosto del año 2018. 488 desde la firma de acuerdos de paz en noviembre de 2016. Cuando hablamos de 488, van a ver ahora otros datos también allí y van a tener justamente presentes que también hay otras informaciones que están indicando justamente la virulencia de esta violencia y que hasta ahora no reciben ningún tipo de protección por parte del Estado. Vamos a seguir avanzando también. Hasta ahora vamos a ir a chequear cómo están las cosas allá. Vamos a tener a Tatiana Portela con nosotros, ampliándonos un poco más. Tatiana, cuando quieras. Un saludo muy especial para usted y para todos nuestros televidentes. Ya usted lo mencionaba, el día de ayer el presidente Iván Duque anunció o arribó más bien a la ciudad de Cúcuta, esto en el departamento del Norte Santander, para señalar lo que sería un plan fronterizo, una inversión de cerca de 712.000 millones de pesos en temas como educación, salud, hacinamiento básico, en temas de infraestructura, emprendimiento. Lo que ha dicho es que eso es un plan que se ejecutará en todos esos lugares donde hay frontera con el país hermano de Venezuela. Sin embargo, no hizo mención de cómo va a atender la grave crisis humanitaria que se presenta no solamente en el departamento del Norte Santander, sino en todo el territorio colombiano. Es que recordemos que desde que llegó el mandatario Iván Duque a Colombia han sido asesinados cerca de 51 líderes sociales. En lo corrido desde la firma del acuerdo de paz hasta el día de hoy van cerca de 612 líderes sociales, campesinos, afrodescendientes, indígenas que están siendo asesinados y que hoy la mayoría están en confinamiento. Es así como tenemos que mencionar el asesinato de Aquileo Mecheche Baraín, quien era rector de la institución educativa del Jagual, esto en el resguardo indígena Chintadó, esto en el municipio de Río Sucio, departamento del Chocó. Esta persona ya había recibido amenazas, pues el pasado 27 de marzo hizo una denuncia que incluso la revelamos aquí por Telesur de cómo esas comunidades estaban siendo confinadas por los enfrentamientos entre grupos paramilitares y las fuerzas militares de Colombia. Ellos denunciaron esto y un día después llega hasta las comunidades un grupo paramilitar a amenazar directamente a cerca de 5 líderes sociales y tenemos que informar lamentablemente el deceso, la muerte, el asesinato de este líder indígena tras esta denuncia. Lo que extrañamente dicen las comunidades es que no entienden cómo grupos paramilitares llegan hasta la zona a amenazar a líderes sociales si hasta el momento, el día de hoy, hay todavía presencia de las fuerzas militares en los territorios. A eso se le suma que lo que dicen las comunidades indígenas es que no entienden cuál es la preocupación del presidente Iván Duque en atender una supuesta crisis humanitaria en el país de Venezuela, cuando en su propio país se está viviendo una crisis humanitaria por cuenta de los desplazamientos. Solamente en lo corrido del año pasado, en Catatumbo, se presentaron cerca de 2.000 desplazamientos masivos, comunidades que hasta el día de hoy no encuentran una voz de aliento, un respaldo por parte del gobierno nacional, que no están siendo atendidas, que están teniendo que vivir en las calles, que no cuentan con la manera de poder trabajar, la manera de poder volver a sus territorios. Y finalmente tenemos que decir que ha sido duramente cuestionada esta visita de Mike Pompeo hasta la ciudad de Cúcuta, porque lo que dicen es que el presidente
presidente Iván Duque no ha atendido los problemas de Colombia frente, por ejemplo, lo de la minga social y popular que se desarrolló o que continúa todavía en el suroccidente de Colombia. Pues recordemos que el presidente Iván Duque no se quiso reunir con los indígenas por supuestamente un plan en contra de su vida, un atentado que sufriría en esas comunidades. Por supuesto, lo que dijeron las comunidades que rechazaban esas declaraciones del presidente Iván Duque y hacían un llamado a que el presidente se apersonara de la situación de su país, de su gente, de su territorio, que está viviendo una grave crisis humanitaria por la nueva ola de violencia que se vive en todo el territorio. Gracias, Tatiana. Me voy con el profesor Jaime Caicedo, secretario general del Partido Comunista Colombiano, antropólogo, investigador, profesor político, integrante del Frente Amplio por la Paz, un hombre con una inmensa trayectoria académica y que en el terreno de los hechos va justamente a cada vereda y a cada calle buscando ese camino de la paz que tanto ansía el pueblo de Colombia. Profesor, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Muy buenos días, con mucho gusto. El gusto es nuestro que hasta ahora nos atienda. ¿Sabe qué? Desde aquí dimos por llamar este episodio o presentarlo como una masacre silenciosa. Y a esta hora también ha generado en redes sociales pronunciamiento esto. Yo le pregunto a usted, ¿coincide en que lo que ocurre en su país es una masacre silenciosa o debemos agregarle nuevos elementos a esa postura o esa forma de presentar los hechos? Hay una eliminación sistemática de dirigentes sociales y activistas de derechos humanos, representantes y voceros de las organizaciones de izquierda y excombatientes que se han reincorporado a la vida civil en el entendido de que gozarían de garantías para su vida. Yo hago parte de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad creada por el Acuerdo de Paz y hemos tenido en este gobierno una gran contrariedad por la ausencia de preocupación y sobre todo porque a pesar de que la misma comunidad internacional y el viernes anterior el mismo Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha vuelto a insistir en su preocupación frente a la ausencia de medidas suficientes, estas no se están tomando por parte del gobierno de Duque y estamos presenciando no solamente una masacre continuada, sino una actitud de brazos cruzados de parte del gobierno nacional frente a la eliminación física diaria de decenas de personas en nuestro país. Exterior, esa situación no se ve o no se muestra, profesor. De todas maneras se ha estado denunciando. Acabamos de suscribir una declaración por parte del movimiento Defendamos la Paz, que está ganando una audiencia significativa. Hemos reclamado la necesidad de acciones urgentes en el plano nacional e internacional para llamar la atención no solamente del gobierno colombiano, sino también de la opinión pública nacional e internacional en relación con esto. Va a realizarse la próxima semana una movilización humanitaria de acción en Bogotá, de líderes que van a llegar de todo el país reclamando esa protección que el Estado hasta ahora les está negando. Yo creo que está surgiendo un gran movimiento que tiene como consigna salvar la vida de decenas, centenares y quizás desgraciadamente miles de ciudadanos y ciudadanas cuyo único delito es defender la paz, el acuerdo de paz y defender el hecho de que en nuestro país no entre en una confrontación contra la hermana República de Venezuela. Profesor, la próxima semana, cuando se dé esa llegada justamente allí en la capital del país, de esos actores sociales que exigen paz en Colombia, vamos a estar poniéndonos en contacto con usted. ¿Le parece? Para hacer la parte 2 de este análisis. Desde luego, estaremos muy atentos para expresarles e informar igualmente a través de ustedes a América Latina lo que está ocurriendo en Colombia y recabar también esa solidaridad que es mutua en relación
con los graves problemas a que están siendo sometidos nuestros pueblos. Gracias, profesor. A esta hora chequeo respuestas a nuestra pregunta en red social Twitter. Decíamos, el encuentro entre el presidente de Colombia y el secretario de Estado de Estados Unidos en Cúcuta, en la frontera con Venezuela, fue un show de adulación y servilismo. Lo pusimos como interrogante. Así lo afirmó el canciller venezolano Jorge Arreaza. Ustedes dicen 73% sí, 11% no y 16% dice allí nada nuevo. Hasta aquí los temas relacionados con Colombia en nuestra pantalla. Agradecemos la presencia de nuestro invitado estelar en este día. Y me voy en agenda abierta a mostrar ahora una nueva página, que es la página deportiva. Comienza el lunes, hay informaciones, hay novedades, nos quedan algunas cosas por fuera, pero me avanza el tiempo. Síganme los buenos, a ver cómo estamos, qué novedades tenemos. Hay un triunfo, yo sé que les va a gustar. Selección masculina, sub-17 en Argentina, se titulaba Campeona Sudamericana. Hemos seguido aquí el sub-17, así que no quiero sobre el resultado dejar por fuera lo que pasaba. Ha clasificado a Argentina justamente. Argentina campeón, iremos al Mundial junto a la Roja, la Albirroja, Ecuador, CF Fútbol, anfitrión de la competencia. De este modo, quienes van a la cita máxima en Brasil, además de Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay, quienes obtuvieron sus respectivos boletos y van a ser los representantes sudamericanos allí. También Australia, Corea del Sur, Japón, Nueva Zelanda y Tayikistán son los otros clasificados. A partir del 2 de noviembre buscan al nuevo monarca mundial. Inglaterra es quien hoy tiene el título de actual campeona de la categoría disputada en India en el año 2017. Merecido aplauso, mundo de los motores. Hay mucha información sobre el tema. Lewis Hamilton, británico, corre con Mercedes, ganaba este domingo el Gran Premio de China. Sé que están esperando estas imágenes. Vámonos ahí. Shanghái, Fórmula 1, pasaba a encabezar la clasificación del Campeonato Mundial de Pilotos. Hamilton ganaba la carrera número 1000 de Fórmula 1 delante de su compañero de escudería, el finlandés Valtteri Bottas, quien partió de la pole position, y de Sebastian Vettel, que está corriendo con Ferrari. El británico, el finlandés, concretaron el tercer doblete en 3 carreras disputadas este año. Sergio Pérez, mexicano de Racing Point, se clasificó octavo, estaba solamente a una vuelta del vencedor. Lewis Hamilton encabeza la clasificación mundial de pilotos con 68 puntos, delante de Valtteri Bottas y de Max Verstappen. Allí lo tienen. Sé que estaban expectantes y atentos, va llegando al punto final de la agenda abierta. Esta parte es muy interesante, a todos les gusta mucho, no me quiero llevar las imágenes. Cuando entran a boxes justamente porque ven como todo rapidito y trabajando en equipo lo consiguen. Piénsenlo, si hacemos así las cosas en casa, si hacemos así las cosas en nuestra comunidad, trabajando en equipo, rapidito, ensamblando, juntando, uniendo partes, podemos lograr un todo mucho más bonito. Vamos a despedirnos, nos quedó un tema, ese tema lo vamos a mostrar mañana, se lo prometo, tiene que ver con una festividad tradicional en China que está en pleno desarrollo. Un gusto que nos acompañe, hasta luego.